Uno se puede preguntar a qué se debe este renacimiento de una sensibilidad democrática en América Latina. ¿Por qué en un momento dado se marchita el espíritu populista o empieza a marchitarse el espíritu populista y los ideales de la democracia republicana vuelven a palpitar en un hemisferio, en una realidad como la de América Latina? Hay una enseñanza, creo yo, importante en este hecho de la transición de una concepción de la política como es la populista a otra concepción como es la democrático-republicana. Y es la que nos tiene que llevar a entender cuáles son las fragilidades mutuas. ¿Cuál es el talón de Aquiles del populismo que hace con que en un momento dado pierda protagonismo y hegemonía? ¿Cuál es el talón de Aquiles de la democracia republicana que hace que en un momento dado pierda vigencia o en otro su fortaleza le imprima al renacimiento de ese ideal, como recién señalaba Marcos, la posibilidad de volver a ganar protagonismo? El populismo descansa sobre, por lo menos, diría yo, dos vertientes importantes de la sensibilidad social. Una es el descrédito de la democracia como un sistema capaz de conciliar la ley y la justicia social. El descrédito de la capacidad de hacer del cumplimiento de la ley un recurso del afianzamiento de la justicia social inscribe en el campo del escepticismo y el desencanto la sensibilidad de muchísima gente. Y el otro elemento del que el populismo se vale de manera perversa es la capitalización que hace de ese desencanto para tratar de restaurar, de volver a instaurar en el escenario social y político los liderazgos mesiánicos, las voluntades hegemónicas de poder que reducen la representación social a la obediencia servil de la sociedad. Esta conjunción del desencanto y del autoritarismo y del hecho de que el Estado, a través de prebendas incesantes, compre el porvenir de la gente para someterlo a un quietismo constante y una imposibilidad de desarrollo y de progreso real, es lo que al reingresar al ideal democrático del republicano tenemos que tener en cuenta para saber qué exigirle a nuestros gobiernos democráticos que están empezando a desplegarse. ¿Cuál es la exigencia que debemos hacerle? Más allá de ese apoyo incondicional que debemos brindarle a cada uno de esos gobiernos porque nos representan en nuestras aspiraciones. Debemos tratar por todos los medios de que las democracias republicanas, junto con el ideal de sostenerse en el marco de la ley, apunten al desarrollo de la justicia social que permita reinscribir en el ideal ciudadano a quienes han vivido fuera de ese ideal porque no han tenido la oportunidad a lo largo de tantos gobiernos de significar personal y socialmente algo fundamental como es ser ciudadanos dignos. Entonces, con estos ideales en América Latina, bien plantados en el objetivo, en el horizonte al que se aspira a llegar y en la conciencia de la debilidad de nuestras democracias, me parece a mí que podemos encaminarnos con realismo, con eficacia y con cautela y sabiduría en la dirección de un porvenir que no sea simplemente el que nos aguarde siempre adelante,
sino que sea el que se empiece a evidenciar en el modo de practicar el presente, porque el auténtico futuro prueba su consistencia en las medidas concretas que cada día se toman en el desarrollo del poder y de la convivencia. Vean ustedes qué rápido, si lo miramos con perspectiva histórica, se desdibujó el ideal populista del Brasil. Un país que parecía llamado a poder conciliar su desarrollo con la demagogia y sin embargo no pudo sostenerse. Eso no implica que las democracias nazcan fuertes o renazcan fuertes, implica que renacen y esa fortaleza, creo yo, va a depender de todos nosotros. Muy bien. Fíjense cómo, tras la explicación muy acertada que hizo Santiago sobre el populismo, una de las características más notables es que sus banderas afirman que luchan contra la pobreza y todos los países con gobiernos populistas son pobres o cada vez más pobres. Esto me hace acordar un chiste del famoso Verdaguer, ¿se acuerdan ustedes? Que decía, hay que saber elegir un buen médico. Un buen médico no es el que te atiende del hígado y te morís del corazón. Un buen médico es el que te atiende del corazón y te morís del corazón. Ese es el populismo. Es el médico que atiende a la pobreza y cada vez aumenta la pobreza. Muy bueno. Fíjense ustedes cómo está Venezuela, el país populista por excelencia. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Desaparecieron los pobres? No los cuentan, decía Kicillof, el académico Kicillof. Decía que no los cuenta para no humillarlos, para no estigmatizarlos. ¿Qué tal? Este es el populismo que hizo tanto daño y que se ha expresado con mayor fuerza en Venezuela, en Argentina. Bueno, ya de Cuba ni hablemos, ya ni hablemos de Cuba, lo que es eso. Y esta lucha contra el populismo, felizmente, está avanzando con buenos aires, con buenos, no con la ciudad de Buenos Aires, con buen clima, con buena atmósfera, felizmente. Pero ya que hablamos de constitución, de modernidad, de civilización, de democracia y de los peligros que acechan al mundo en este momento, y porque participamos en un acto organizado por los amigos de la Universidad de Tel Aviv, no podemos de ningún modo dejar de mencionar el caso de Israel. Israel, el Estado de Israel, es la trinchera de la civilización en el Medio Oriente. Es la trinchera, es el muro que defiende a la civilización en el Medio Oriente. Ese pequeño país es la única democracia que hay en el Medio Oriente. Es el único país del Medio Oriente donde los cristianos se sienten seguros. El único. En los demás países se los decapita, se los crucifica. Y hay suficientes fotografías de ello. Hace poco se publicó, no con la difusión que merece, porque todavía hay un gran prejuicio antisemita flotando en el mundo, una fotografía donde el presidente de Israel, Rivlin, recibió a los jefes de las diversas denominaciones cristianas que existen, que viven en Israel. Eran como 10 o 12 jefes, todos vestidos con sus ropajes propios de la religión de ellos, del copto, del armenio, del ortodoxo griego, etc. ¿En qué país del Medio Oriente un presidente recibe a los dirigentes cristianos? Solamente en Israel. Ustedes saben que Belén, que fue la ciudad donde nació el rey David, y que por ese motivo hay muchos versículos que hablan de que el Mesías nacería en Belén, y por eso Jesús nació en Belén. Fíjense ustedes que según los evangelios, la Virgen María, en un estado avanzado de gravidez, viaja al sur, desde Nazaret a Belén, para que su hijo nazca en Belén. Una ciudad importantísima para los judíos y para los cristianos. Cuando, al terminar la guerra de los 6 días,
Israel ocupó Belén, expulsando al ejército jordano, que era el que ocupaba ese territorio, que no correspondía a Jordania. El presidente era un señor Freij, árabe cristiano, y durante muchos años fue presidente. La autoridad palestina hizo unos arreglos electorales, como lo que se hicieron en la provincia de Santa Cruz, en Argentina, ese tipo de arreglos, de denominaciones diversas, que llevó a que el cristianismo, que era mayoría en Belén, perdiera las elecciones nada menos que en Belén, y el intendente es un musulmán. Les pido a ustedes que googleen y averigüen cuántos cristianos de Belén se han ido al exterior. Son en este momento exiliados. 40.000 árabes cristianos dejaron Belén porque se les hace insoportable la vida allí. Claro, Belén no es territorio israelí, es territorio llamado ocupado. En Israel los cristianos están seguros porque es un país democrático, es un país plural y es un país que apuesta a la ciencia, como se ve a través de la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo. Los grandes descubrimientos que en este momento asombran al mundo han nacido muchos de ellos en Israel. Y es un país extremadamente democrático, donde incluso se aceptan críticas acerbas de sectores que serían llamados traidores a la patria, por ejemplo. Ciudadanos israelíes o judíos ultraortodoxos, o algunos árabes musulmanes israelíes que no quieren cantar el himno nacional. Imagínense ustedes en Uruguay, en Argentina, que un ciudadano no quiera cantar el himno nacional. ¿Cómo se lo llamaría? En Israel se lo deja estar, no se lo persigue ni se lo critica. Es la civilización, y de eso no se toma conciencia. Seguramente todos han leído el artículo magnífico que escribió Santiago hace un día o 2 días en La Nación sobre París, ciudad sitiada. Israel es un país sitiado desde antes de su nacimiento. No por los palestinos, por los estados árabes que los rodean. La guerra de la independencia de Israel en 1948 no fue contra los palestinos, fue contra 6 estados árabes. Contra 6 estados árabes. Y el mundo aplicaba el embargo de armas contra Israel, no contra los árabes. Gracias. ¿Ustedes han escuchado algún tipo de repudio a las manifestaciones que hay permanentemente para estimular los asesinatos con cuchillo en Israel? ¿Han escuchado que la autoridad palestina, por ejemplo, critique esto? ¿Han escuchado ustedes que algunos clérigos de las mezquitas condenen esto en nombre del Islam, por ejemplo, donde también se habla de Israel, de los judíos como el pueblo del libro? Hay párrafos del Corán que ataca a los judíos y hay párrafos del Corán que habla bien de los judíos. ¿Por qué no usan los párrafos del Corán que hablan bien de los judíos? Solamente los que hablan mal de los judíos. Pero sobre esto, y ya que hablamos de la falta de cultura democrática de Argentina, hay una falta de cultura en el mundo entero. Santiago describió muy bien lo que pasa en París, pero lo que pasa en París está pasando en Israel de hace 60 años. Sí, todo el tiempo. Y es un país que no cede, que no afloja, que lucha, que se defiende. Seguramente algunos de ustedes habrán leído la novela que escribí con Peretnik, Sabra, que describe la historia de ese territorio antes de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial. Y en esa época no había palestinos, por supuesto, ni se hablaba de Palestina. Era Siria, la Siria meridional, o el Vilayato de Jerusalén. Y ahí fueron los pioneros judíos a desecar los pantanos y a plantar árboles entre las rocas y a cultivar el desierto. Y así surgió ese país. Hay una gran ignorancia sobre la historia del Medio Oriente, una enorme ignorancia. Y se usan palabras equivocadas. Por ejemplo, muchos no entienden que lo del Estado Islámico es mucho más legítimo que el nombre de Siria o el nombre de Irak. Porque el Estado Islámico, el califato, es algo que viene de la época de Mahoma, de querer hacer un califato que una a todos los musulmanes, de Arabia, del Medio Oriente y del mundo entero. Es una aspiración utópica, peligrosísima, pero es esa la aspiración. En cambio, la frontera de Irak, la frontera de Siria, la frontera del Líbano, fueron dibujadas por Inglaterra y por Francia, después de la Primera Guerra Mundial. Palestina no existía antes. Los palestinos eran los judíos, que iban a ese territorio que Inglaterra y Francia decidieron llamar Palestina. Un nombre que se le ocurrió al emperador Adriano en el siglo II de la era cristiana.
En fin, esto sería muy largo porque no vamos a hacer historia, pero yo solamente quiero señalar, Santiago, acá, Claro. que no podemos dejar de ser claramente críticos de todos aquellos que ocultan los méritos de Israel o los convierten en calumnias. Incluso hay israelíes que atacan al Estado de Israel, pero claro, es un Estado democrático. Es un Estado democrático. Claro. Es el costo de la democracia.